El análisis político en Ahora es cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. Hola. 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 ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Qué bueno. Oye, no sé cuántas veces hemos hablado de esto, pero no es culpa de nosotros. Sino que ya a esta altura uno podría decir, ¿hasta cuándo? Como dijo Diego Chalper. No, dijo, córtenla. Corte el lapo. Sí. Porque lo del Partido Comunista y el gobierno ya tiene un episodio y un tono distinto a lo que venía pasando. Hoy día conversaba con una persona y me decía, pero acuérdate cómo fue con Bachelet. Ni un cuarto, digamos, de lo que se ve hoy día. No, porque la lista ahora es demasiado larga y, Muy larga. y en un periodo de tiempo Corto. relativamente corto. Llevamos un par de meses, pero con una lista importante y es una seguidilla en el fondo. Hay cosas que complican al gobierno por la relación institucional que hay del PC con otros estamentos, en particular con la justicia y a raíz de Daniel Jadwe. Y hay otras cosas que directamente emplazan y para algunos desestabilizan la administración de Gabriel Boric. Esto no significa que la desestabilización va a terminar con una manifestación en las calles. Bueno, uno nunca sabe, pero esperamos que no, y no lo creo. Pero sí con una desestabilización política, porque nadie puede desconocer que fue el gobierno del presidente Gabriel Boric el que decidió poner en el gabinete a 3 ministros comunistas, inédito, histórico en nuestro país, no cualquier ministro, o sea, donde el Partido Comunista tiene ideologías muy marcadas y una historia muy relevante en términos de educación con Nicolás Cataldo, en términos de trabajo, para qué decirlo, con la ministra Janet Jara, y en una vocería de gobierno que tiene un rol o debería, o lo tiene, el rol más visible del gabinete, que es la ministra Camila Vallejo. Y esto en dos esferas está generando, primero, el tono de la ministra del Interior, Carolina Toá, que fue bien inédito también, respondiendo a quizás la acusación más compleja, porque el presidente del PC había dicho en Radio Nuevo Mundo, había hablado directamente de un montaje, en lo que ocurrió en Villa Francia, en este allanamiento que se encontraron una cantidad de armamento gigante. Y la ministra Carolina Toá, no solo en una entrevista radial en la mañana, sino que después en su punto de prensa le raya la cancha y acusa básicamente un desconocimiento y un conflicto enorme cuando se plantea que las policías están dispuestas a hacer un montaje de este estilo. Y hoy día, la ministra Carolina Toá, recién en una entrevista en CNN, vuelve a rayar la cancha al PC y la tensión que se genera con ellos. Entonces, ya pasó a otro nivel. Complicó de sobremanera a las ministras Jara y Vallejo, que han tenido que responder ante esto todos los días y no de su cartera. Imagínense la ministra Jara lo que está viviendo en términos de pensiones. Y por último, el Partido Comunista y Lautaro Carmona ante las críticas o la respuesta de Carolina Toá, que además dice que en muy poco tiempo, lo que decías tú, Connie, se han vivido muchos episodios de conflicto con el PC, dice, tomaré nota. ¿Qué significa tomaré nota? Lo que pasa es que a esta altura es bien difícil no pensar que en el escenario que estamos, el Partido Comunista pareciera haber diseñado esta estrategia de salir a marcarle el punto al gobierno en todo aquello que es lo que no está de acuerdo. El presidente se va de gira por Europa, habla de Venezuela, no le gusta lo que dice Venezuela y el Partido Comunista no se calla su opinión y la plantea. Porque probablemente al Frente Amplio tampoco le gusta lo que el presidente dice respecto de Venezuela, pero no lo plantea. Exacto. Habla el presidente sobre Ucrania o participa en el Foro por la Paz y el Partido Comunista lo plantea. Al Partido Comunista no le gusta que el subsidio alcance solo el 40% de las personas más vulnerables en términos del descongelamiento de las tarifas eléctricas y no lo plantea cualquiera. La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, que a un mes antes era silente respecto de opinar sobre cualquier tema porque decía que podía contaminar su presidencia y sin embargo se puso pintura de guerra para pedirle al gobierno, no solamente ella, sino que la alcaldesa de Iracy Hasler, también comunista, empujando al gobierno a que avanzara porque lo que ofrecía era insuficiente. Y así podría seguir, ¿no? Porque yo auguro que cuando se apruebe la idea de legislar, porque veo difícil que no se apruebe la idea de legislar, del proyecto en materia de pensiones, el Partido Comunista remeta para el término de la industria de las AFP, tal cual como las vemos. Y cada vez que han aparecido otros temas, como el caso Ronald Ojeda, como la situación de Daniel Jadwe, como convertir en un escándalo nacional el que hayan desvinculado a Juan Andrés Lago, el Partido Comunista no está cuidando al presidente. Yo te digo una cosa, que a esta altura el Partido Comunista ya no puede esgrimir más que un partido leal con el presidente, porque la verdad, desde que lo criticó porque cuando estaba en gira desde Santiago, o sea, las portadas de los diarios en Europa eran un partido del oficialismo le quita piso a la declaración del presidente Boric.
durante su gira por Europa. Ahora, Entonces, yo corrígeme. digo, hablar de lealtad, porque le encanta decir, no, este es un partido leal con el presidente, perdón, pero no sé qué tanta lealtad, si le están marcando el punto y son capaces de hablar de montaje en un operativo encabezado por el Ministerio del Interior. Hay un factor común, que esto tiene como un formato bien característico. Ayer decíamos que Lautaro Carmona normalmente dice una cosa y después como que dice, no, si era se corrige, no era tan así, pero ya lo dijo. Y ese ya lo dijo, que es el que genera el daño, normalmente es en los micrófonos de Nuevo Mundo. Además. Entonces, yo tengo una pregunta, otra más para Lautaro Carmona, porque en la mañana le hacíamos una, que probablemente es mucho más seria, más profunda que esta que voy a plantear ahora. Digamos, en la mañana preguntábamos, me encantaría saber la respuesta que tiene Lautaro Carmona a lo que planteó la ministra Toá ayer respecto de por qué en una radio comunitaria, en un comunitario y un arsenal de armas. Claro. No importa el tamaño del arsenal ni la antigüedad de las armas, pero un arsenal. Claro, donde tiene que haber micrófono Claro. o plato, habían armas. Porque hay armas. ¿Qué respuesta tiene Lautaro Carmona para esa pregunta? ¿Verdad? Pero la otra pregunta es, ¿Lautaro Carmona no sabe que estamos en un mundo globalizado, donde lo que uno dice en cualquier parte se reproduce y cree que cuando habla la Nuevo Mundo lo escuchan 3 gallos a los que les interesa hablarle? O sea, si le habla a su nicho, a su público y cree que de ahí no sale. No, yo creo que todo lo contrario. No. Yo creo que él tiene clarísimo Probablemente, claro, pero que lo que pasa es que cuando habla lo la que pasa Nuevo es que Mundo, somos tontos hasta las 12, porque No, en po. el fondo le está hablando, él puede esgrimir que le está hablando a su público, pero sabe que no puede no saber que eso tiene repercusión a nivel global. yo, Connie, lo interpreto de otra manera. Lo que pasa es que él habla de la radio Nuevo Mundo porque no tiene el contrapunto. Porque si viene para acá, tiene el Puede ser. contrapunto tuyo, mío, de Rodrigo. Si va a dar lo mismo, a TVN o a Chilevisión o a la radio del 13, le van a hacer el contrapunto, pero la radio Nuevo Mundo no, pues si es como el Sin Maquillaje de Daniel Jaue por YouTube. Sí. No le hacen el Claro. contrapunto, más bien lo bandejean. Entonces dicen lo que quiere sin tener que responder preguntas incómodas y después esto se masifica. Esa es la estrategia. Claro, porque ahí lo dice. Y uno no podría desconocer que el Partido Comunista de la doctora Carmona tiene quizás uno de los que más ha tenido disposición para conversar con todos los medios. Pero cuando eleva el tono lo hace en Nuevo Mundo. Claro. Y por lo general el otro medio es donde baja el tono. Claro, Donde- usa donde los después medios regula. para regular. Después recula. Exacto. Pero cuando ya pasa a otro tipo de definiciones o de posturas como las de la ministra del Interior, que hace poquito está diciendo que lo de Petro, por ejemplo, que respaldó a Gabriel Jadwe, A se Gabriel equivocó Jadwe. ahí Petro, es un error muy grave y una imprudencia, o cuando está diciendo la ministra del Interior que ha habido una serie de situaciones complejas con el Partido Comunista y que espera que se resuelvan y no se repitan, que no tiene problemas de diálogo, pero hemos visto que tenemos grandes diferencias, no, tenemos diferencias para ser exacto. Ayer todo habló de las cosas internas del Partido Comunista. Eso quedó dando vuelta ahí también, porque no hay que perder de vista que hay una interna del Partido Comunista hoy día. Sí. Con Como nunca, elección de quizá. directiva. O Y como nunca probablemente supimos. como nunca. Y como probablemente nunca vamos a saber en su total magnitud, cuando se entera de las peloteras que hay en los partidos tradicionales. Claro. Pero del Partido Comunista es muy difícil saber cuál es el alcance de la interna. Pero ya hay algunas cosas que se dibujan desde afuera, como las diferencias generacionales, como el Partido Comunista que está en el gobierno versus el que está en el Congreso y el que está en la directiva. O sea, Hay diferencias importantes y la ministra Toá apuntó a eso también ayer. Es muy probable que la ministra Toá, además, probablemente porque conversa con sus pares del gabinete, debe tener tan claro como nosotros especulamos o teorizamos o concluimos, más bien, Sí. que hay una cierta incomodidad en las ministras Jara y Vallejo y probablemente en el ministro Cataldo también, no con la prensa por tener que salir a responder por temas ajenos a sus carteras, bueno, la ministra vocera, no, pero sino por la postura que están asumiendo los comunistas y que los ponen a ellos en una situación compleja, porque estos ministros responden al presidente, no al partido. Exacto. O sea, yo no dudo, porque no dudo, te puede gustar o no cómo hagan la pega, pero yo no dudo de que la ministra Jara, la ministra Vallejo y el ministro Cataldo son Borisistas. son gabrielistas, Sí, no claro. son comunistas, son gabrielistas para efectos de la pega. O sea, que Así. la ministra Vallejo ayer saliera a decir es no conocer cómo funciona el gobierno, este gobierno, que están hablando de montaje, o sea, respondiéndole a su propio partido. Si es que yo esa declaración uno se la hubiese imaginado respondiéndosela a la UDI, pero la ministra Vallejo le estaba respondiendo a su partido, del cual ella es miembro del Comité Central. Sí. O No, sea, es muy potente. es muy potente. Muy potente, muy incómodo para la moneda.
Pero quizá aquí hay una oportunidad que está de alguna manera tomando bien la ministra del Interior. Y para alcanzar a pasar al otro tema, hace muy poquito le preguntaron por Evelyn Matei en esta entrevista que les mencionaba yo en CNN y dijo: el tema del narco y su interés por perforar las instituciones no es algo que se resuelva sembrando dudas y haciendo acusaciones al voleo. Esto a raíz de lo que dijo Evelyn Matei en el seminario de homenaje al presidente Sebastián Piñera. ¿Y por qué les comento esto? Porque finalmente Carolina Toá ya no es la primera vez que se transforma en un versus o intenta poner discusiones versus a Evelyn Matei. Y anoche, en la entrevista Prime con Juan Manuel Astorga, Juan Antonio Coloma se despachó una declaración que puede abrir otro episodio, que ya la había instalado un grupo de diputados de Renovación Nacional, pero que ayer, en el rol que tiene Juan Antonio Coloma y en lo que pesa en la UDI y en el sector, abre la puerta a un apoyo, Juanma, Connie, de unidad frente a Evelyn Matei. Mira, escuchemos, como candidata única. escuchemos la pregunta y la respuesta es del senador Juan Antonio Coloma. ¿Le parecería justo que la UDI se cobrara la carta de, así como nosotros apoyamos a Sebastián Piñera en su momento, que ahora se apoya a Evelyn Matei y se evita en la primaria? ¿O usted de los que cree, como Pablo Longueira, que es bueno tener competencia y tener primaria? Mira, es una cuestión que tenemos que tenerla más a fondo. Digamos, yo en general soy partidario en la medida que ojalá todos compitan en la primaria. Es el drama de las primarias que no han sido tan buenas como fueron imaginadas, es que algunos compiten y otros no compiten. Entonces, claro, cuando uno... esa es una forma de tomar decisiones que es como parcial. Entonces tenemos que de alguna manera discutirlo. Pero yo quiero decir algo más respecto del presidente Piñera. Nosotros ahí, y a mí me tocó, yo era presidente de la UDI en ese momento, nosotros hicimos un gesto que no fue contra un precio, fue en la convicción de que era lo que le convenía a Chile. Y de verdad, nosotros teníamos candidatos, pero nos juntamos con las termas de Colina, nunca se me va a olvidar, y dijimos, ¿sabe qué más? Uno está para cosas grandes, no está para cosas... ¿Cree que Renovación Nacional tiene la convicción de que Evelyn Matei es la que le conviene a Chile hoy? Yo creo que sí, yo me he ido convenciendo que más allá de las pasiones propias de los sistemas electorales, estamos a 3 semanas del periodo término de cierre de elecciones, que son los más dramáticos siempre para todos los partidos, no solamente... Pero yo noto que se empieza a incubar una sensación de que es indispensable juntar fuerza y que claramente quien más puede ganar hoy día esa elección es Evelyn Matei, y para eso necesitamos gestos de unidad muy relevantes. Yo espero que eso sea posible. Ahí está la declaración del senador Juan Antonio Coloma. Rodrigo. Gestos de unidad en momentos importantes de la magnitud que a él le tocó como presidente de la UDI, cuando la UDI fue el primer partido que proclamó el año 2005 Sebastián Piñera, que no son al voleo, que no son menores, porque Juan Antonio Coloma seguramente va a tomar o está tomando un rol bien relevante en el entorno de la alcaldesa Matei por la historia que tiene, porque además está sobre la mesa el rumor de que podría ser el presidente del partido y sería nuevamente a él al que le toque tomar decisiones y negociar la última etapa de la campaña de Evelyn Matei si esto sigue avanzando, y porque abre una puerta que hoy día se había deslizado desde un sector de RN, pero que es directamente un emplazamiento o una opinión que va a generar ruido en Chile Vamos. Hoy día, o al día de hoy, ¿tú dirías que la relación del Partido Comunista con el gobierno no vive ningún momento de crisis? Es como Mira, intercambio mediático solamente. A esta hora está hablando Daniel Núñez en La Moneda, recientemente, y dice que han habido demasiada diferencia entre el PC y el gobierno, y ambos actores tenemos que hacer esfuerzo para conversar esas diferencias internamente y no por la prensa. Ya Daniel Núñez tomando una postura un poquito distinta, pero diciendo, oye, confirmando esta diferencia que es evidente. Pero además dice que no tiene ningún antecedente para pensar que lo de Villa Francia fue un montaje. O sea, hay ahí una interna pero hay una interna ahí que se evidencia. Daniel Núñez, ojo, que es una de las figuras potentes en esta disidencia secreta, oculta, o que nosotros creemos. En la contrapuesta a Carmona. Exacto. Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Radio Infinita 100.1 e infinita.cl.